Hola, sean bienvenidos al Baúl de Nana. Espero sus comentarios. No olviden suscribirse y darle like al video. Así que empecemos. Después de escuchar tal confesión, el corazón de Patricia cayó. Se desplomó. Conmocionada en el suelo, Petronila se vio arrodillada junto a ella. La saludó con una voz llorosa. Había pasado mucho tiempo, Lady Patricia, agregando que ella era su preciada hermana gemela. Una niña que había confundido las obras del destino recibió un severo castigo. Esa era la historia de Petronila Laura de Gloucester. Cuando vio por primera vez a ese hombre, Petronila se enamoró de inmediato de la ilusión. Sus ojos solo vieron al apuesto hombre que por un momento hizo que su corazón dejase de latir. La joven realmente creía que ese caballero era su otra mitad, elegida por el destino. Deseó con anhelo tan solo convertirse en su esposa. Nadie en todo el reino quería hacerlo, porque había escuchado los rumores sobre la amante favorita del emperador. Aún así, Petronila quería esa posición. Al final, la mujer que originalmente había sido seleccionada para convertirse en reina, Lady Bassey, perdió su candidatura debido a la interferencia de su padre, y Petronila pudo convertirse en reina. Ante tal noticia, Petronila estaba extasiada por tal giro del destino, pero esa felicidad no duró mucho. En la misma noche de bodas, Lucio declaró que no esperase su amor, incluso la había dejado para ir a pasar la noche con su concubina. Aún así, no le tomó mucha importancia. Ella todavía lo amaba y sobre todo era la reina del imperio. Pensó que no podía tirar simplemente a su propia esposa. Ella era su consorte. Lamentablemente, estaba equivocada. Nunca recibió afecto o favor íntimo y a diferencia de la difunta reina Lisa, su familia no tenía mucho respaldo político. Su autoridad estaba disminuyendo y la concubina solo seguía amenazando su posición. La frialdad e indiferencia de su esposo, y así como su triste vida en el palacio, la desgastaron. Su naturaleza pacífica, alegre y gentil cambió radicalmente. Se volvió en alguien malvada. Aunque se odiaba por eso, continuó haciéndolo, ahuyentando más al emperador. Finalmente, cuando se revelaron todos los secretos de Lucio, Petronila se dio cuenta que nunca fueron amantes predestinados. Aunque ella lo abrazó y lo calmó, él era un hombre que estaba demasiado cicatrizado y herido. Petronila fue incapaz de abarcar todas sus cicatrices. Cuando vio que su concubina era capaz de hacer algo que ella no podía, Petronila se dio cuenta que la concubina era su amante predestinada. Su propio enamoramiento era solo un engaño de romanticismo, de una joven que estaba completamente equivocada, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Ella era la esposa del emperador. La concubina era una mujer muy astuta y al final, esa malvada mujer siempre estuvo un paso por delante de ella. La destronó a través de acusaciones falsas e incluso trajo destrucción para su familia. Su precioso padre, su madre y su hermana gemela más joven fueron castigados junto a ella. La vida de Petronila terminó con la ejecución, al igual que su familia. En sus últimos momentos de vida pensó, si pudiese volver en el tiempo justo antes de conocer a ese hombre, se aseguraría que nunca se volviesen a cruzar, ni siquiera le echaría una mirada. Viviría como unos extraños, que no tendrían nada que ver el uno con el otro. Eso era lo que se prometió, mientras cerraba los ojos con angustia, antes que la guillotina hiciese su trabajo. Cuando abrió los ojos, vio que había retrocedido en el tiempo, pero no duró mucho esa felicidad. Después de dar gracias a la bendición que Dios le había dado, no pudo evitar caer en desesperación, debido a que en ese tiempo su joven hermana se había convertido en reina en su lugar. Petronila sospechaba que Patricia también había regresado en el tiempo, y cuando se dio cuenta de ese hecho lloró amargamente. Su hermana pequeña se sacrificó para salvarla, a ella, quien había actuado tontamente en el pasado. Su alegre personalidad estaba ligeramente opacada. No podía cambiar lo que había sucedido, pero ¿cambiaría el pasado? No, era el futuro que todavía no había llegado. Tomó una firme decisión de no volver a vivir esa tragedia en esa vida. Decidió ayudar a su hermana. Afortunadamente, Patricia actuaba con tenacidad y no tontamente como ella lo había hecho en su vida pasada, aunque a veces veía tristeza e infelicidad en su hermana, pero no había nada que pudiese hacer para que dejase de sufrir, por más que pesara su corazón. Lo que la consolaba era que Patricia manejaba muy bien lo que ella no pudo. Supo que nunca fue adecuada para ser reina. Después de confundir su relación fallida con el destino, creía que nunca podría volver a amar. No habría ningún hombre que pudiese amarla. Solo pensaría en el amor como una molestia, pero parecía que a ese Dios le gustaba jugar con ella. Un hombre le confesó su amor, fervientemente lo hizo. Si hubiese sido en el pasado, se habría regocijado y aceptado su confesión. Sin embargo, tenía miedo. Temía que él cometiese su mismo error, confundir una simple ilusión con amor verdadero. Si ese era el caso, ambos saldrían lastimados. Por eso lo rechazó, se escapó y lo evitó, al menos hasta que la anciana
la sacó de esos viles pensamientos. No huir y ser fiel al presente. Después de escucharla, reunió coraje y se decidió. Incluso si estuviese condenada a tener otro amor fallido, o quizá, probablemente, sería bendecida. Así que decidió tener coraje, sin miedo a las consecuencias. Aunque un sentimiento punzante arremolinaba sus pensamientos. Y como sospechaba, esa astuta mujer cambió las flores que Patricia había preparado por salvias, la flor que más despreciaba el emperador. En el pasado, ella había caído en el juego de Rosamond. Esa mujer le hizo creer que esa era su flor favorita, después de escuchar furtivamente la conversación que tenía con su dama, en la cual ella pensaba regalarle esas flores al ser muy preciadas para el emperador. Petronila se adelantó. Quería ganarse tan solo un poco el aprecio del emperador, pero en el momento en que Lucio vio esas flores, cerró abruptamente la ventana que los separaba. Al instante tuvo un ataque. Poco después descubrió la verdad. El emperador aborrecía la salvia porque le traía recuerdos de su malvada madrastra. Supo que Rosamond no le importaba ni un poco el trauma que sentía su amante al ver esas flores. Nunca olvidaría ese día. Ese día había marcado el comienzo de la calumnia y la traición de Rosamond para su ruina. Después de consolarse la una a la otra y prometerse que estarían siempre juntas, Nila recomendó que volviesen al salón, al que Patricia solo dijo que se quedaría unos minutos más en este. Nila se alejó. En su trayecto, alguien llamó su nombre. Era Ross. El joven se acercó a ella, informándola que la estaba buscando por todas partes. Agregó rápidamente que no le estaba reprochando nada, solo estaba preocupada. Nila contestó que lo sabía, llamándolo Ro. Preguntó al joven, quien estaba aturdido, si estaba bien que lo llamase de esa manera. El joven, emocionado, contestó que no había problema y la razón de su búsqueda era porque quería bailar con ella. Petronila, mientras veía a Ross, se prometió que disfrutaría el presente. Le gustaba esa vida. Rosamond había vuelto a su palacio después de que su plan fallase. Empezó a castigar a Clara. Ella le había fallado nuevamente. La joven dama se disculpaba, aunque honestamente no había sido su culpa. Había llevado a cabo perfectamente su tarea, pero Petronila simplemente había interferido. En cualquier caso, Clara mantuvo la boca cerrada. Necesitaba calmar la ira de su dama ante todo, mencionando que si Lady Gloucester no hubiese interferido, su plan hubiese salido como ella quería. Las flores habían sido cambiadas inmediatamente antes que se presentase la caja. Sin embargo, ¿cómo podría haberlo sabido la hermana de la reina? ¿Habría preparado todo de antemano?, se preguntó. Clara era incapaz de pensar en una respuesta. Fue entonces cuando Rosamond murmuró en voz vacía. Podría ser que quizá ella sepa algo. Ante la mirada interrogativa de Clara, Rosamond ordenó con voz tensa que si así eran las cosas, éstas se complicaban. Así que ordenó que escribase una carta a January de inmediato, advirtiéndole que debía ser cautelosa. Petronila podría saber algo. Aún después de la breve reunión que tuvo Patricia, esta permaneció sentada cómodamente en el banco de la terraza, perdida en sus pensamientos, en las cuales, mientras pensaba que probablemente el perfume ya haya sido vaciado, al fin y al cabo tenía un aroma encantador. Entonces escuchó una voz sobre su cabeza, insinuando que esas flores eran hermosas. Sorprendida, fijó su mirada en el dueño de la voz. Era Lucio. Mentalmente, Patricia agregaba que gracias a Petronila no había pasado nada. Lucio se acercó a ella preguntando a qué se refería antes cuando le había mencionado que no se sorprendiese, que se mantuviese en calma pasase lo que pasase. Patricia, incómoda, mencionó que quizá él no se haya sorprendido porque había escogido unas flores muy hermosas. Solo estaba mintiendo. Lucio, quien la miró, contestó que ella era una terrible mentirosa. Había algo que no le estaba diciendo. Patricia contestó que sí, eso era así. Esperó un momento más en silencio Lucio y agregó que entendía, sabía que todavía no era alguien confiable para ella. Lucio pensó que tenía algo más que decir sobre el asunto, pero al verla permanecer en silencio, decidió cambiar de tema, mencionando que no se veía bien y lo mejor para ella sería que descansase. Con esas palabras se levantó y se fue ante la afirmación de Patricia. Patricia corría con mucha prisa hacia el palacio central. El emperador estaba teniendo uno de sus ataques, por eso simplemente no podía ignorarlo, o eso es lo que se repetía a sí misma, a pesar de haber sido interrumpida de su tan añorado descanso. Cuando preguntó hace cuánto tiempo había empezado el ataque, le contestaron que había pasado 10 minutos. Preguntó por la marquesa. Lo hizo por su título, a pesar de tenerle un gran rencor justamente en ese momento. La dama contestó que le informaron que ella no quería ser despertada, ya que se encontraba muy agotada. Al final de su
caminata, Patricia se quedó estoica. La dama preguntó nerviosa si ella estaría bien. Agregó que le había llamado solicitando porque no tenía otra alternativa. Si eso era difícil para ella, no la obligaría a hacer nada. Ya habían pasado 10 años desde que comenzó, aunque estos duraban toda la noche, pero luego se detendrían gradualmente a medida que se agote su energía, cosa que molestó a Patricia. Con ira se dirigió a la dama preguntando si le faltaba lealtad hacia el emperador, o quizá simplemente estaba preocupada por ella. Antes de que pudiese contestar, agregó que si era lo último, lo podía entender. Sin embargo, no debía hacerlo. Si eso era algo bueno para el emperador, no debía preocuparse por el bienestar de su consorte. El emperador debía ser su prioridad. La dama se disculpó. Patricia sabía que estaba preocupada por Lucio, así que le preguntó ¿hacía cuánto tiempo la servía? La mujer contestó que lo servía desde que lo nombraron príncipe heredero. Patricia con amargura contestó que eso era mucho tiempo. Probablemente debía sentir mucha simpatía y también había sido agotador para ella lidiar con esos ataques. Mientras se adentraba en la caótica habitación sin dudar. Al escuchar el grito desgarrador supo que quien debería estar más agotado era la persona en cuestión. Se preguntaba ¿cuánto se daría a sí mismo? Si fuera ella no lo soportaría. Lucio pasó más de la mitad de su vida atrapado en una pesadilla. Después de un tiempo, la compasión que se sentía terminó atormentándolo con arrepentimiento, odio y vergüenza. Simplemente no sabía cómo liberarse de esa trampa de autodesprecio. Lucio la miraba con ojos perdidos mientras se acercaba a él. Preguntaba ¿por qué la seguía probando? Mientras más se acercaba a él, podía ver cómo se calmaba. Sin embargo, las lágrimas seguían fluyendo de su rostro. Patricia preguntaba al perdido Lucio ¿por qué simplemente no dejaba que lo ignorase? Si seguía haciendo eso, solo la hacía dudar. Quería abrazarlo y consolarlo. Solicitaba que dejase de hacer eso frente a ella. Solo la hacía dudar. Así no tendría confianza de seguir adelante con sus planes. Se decía a sí misma que no tenía confianza para tratar con él ni para amarlo. Aún más, no tenía la confianza para abrazarlo. El cuerpo de Lucio temblaba como una hoja afligida. Preguntaba ¿qué quería que ella hiciese? Quería ignorarlo, pero su imagen de sufrimiento inundaba su mente. No quería preocuparse por él, pero si continuaba haciendo eso, no había forma en que no sienta pena por él. Aunque todavía lo odiaba y lo despreciaba, podía sentir las lágrimas saliendo de su rostro, preguntándose si sentía odio hacia él. ¿Por qué estaba a su lado mientras lo abrazaba cálidamente? Los días en los que tuvo los ataques fueron terribles y hasta traumáticos. Cuando recuperaba la conciencia, la vergüenza siempre lo inundaba. No esperaba que esa noche fuese diferente, pero había una persona en especial que no quería que viese ese estado de miseria, y esa era Patricia. Cuando la vio a su lado, se preguntaba qué hacía en ese lugar. Llamó inmediatamente a la criada. Esta informó que la reina estuvo a su lado desde la noche anterior, lo cual lo hizo sentir tan avergonzado que quiso desaparecer. Regañó a la sirvienta. ¿Por qué le habían llamado? Los ataques siempre sucedían. No debería haberla llamado. ¿Por qué razón quería mostrarle esa horrible faceta suya? La criada mencionó la orden que le había dado a la reina. Ella, como súbdito real, debería velar por su seguridad sobre todo. Si volvía a tener un ataque, sin dudarlo la llamaría, porque era por su bienestar. El emperador, con su triste melancolía, ordenó que no lo volviesen a hacer, ordenando que saliese del lugar. La criada se arrepintió por lo triste que sonaba, aunque sabía que hizo lo correcto y haría lo que la reina Patricia le recomendó. Lucio la miraba con pesar. Tristemente preguntaba por qué había ido a su lado. Ella no se sentía bien. Le mostró ese lado horrible de nuevo. Sabía que no podía tener su corazón. Aún así, no quería que ella viese esa faceta suya, no de nuevo. Como deseaba que no volviese a tener esos episodios. Quizás sí, podría dejar de hacerle daño. Se disculpaba en voz alta por seguir haciéndole daño. Patricia estaba despierta desde que fue llamada la criada, pero cerró los ojos instintivamente, fingiendo estar dormida. Incluso cuando la movió de la cama, las palabras que había mencionado solo la hicieron sentir angustiada. Lucio la movió a la cama porque estaría enojada cuando despertase, pero sería mejor que durmiese cómoda. Agregó que saldría. Recomendó que descansase más, pensando que se lo decía a una dormida Patricia, saliendo así de la habitación. A la mañana siguiente, en el Palacio Vane, Rosamond explotaba con Clara, cuando ésta le informó que la pareja de esposos pasaron la noche juntos, después de un episodio de Lucio. Esta preguntó enojada por qué no la despertaron. Clara estaba aterrada. Informó que era debido a la orden que le había dado antes de irse a descansar, y esta era que no la despertasen por ningún motivo. ¿Y cómo no cumplir esa orden? Rosamond injurió abiertamente. Sabía que el emperador era muy débil a la compasión. Exaltada, se preguntó por qué las cosas no le salían como estaba planeado. Clara
Claro, la reina era estéril, pero Rosamond no paraba de preocuparse. Lucio era un hombre en la cual ella pensó que era suyo. Aunque su relación había sido últimamente difícil, pensó que las cosas se arreglarían si se quedaba tranquila por el momento. ¿Acaso había juzgado mal? Le dio una orden a Clara a que escribase una carta a la señora January y que ésta contratase un asesino. Clara tímidamente preguntó si era para la reina. Rosamond contestó que sí. A este ritmo jamás podría convertirse en reina. Preguntó si acaso quería que eso sucediese. La criada mencionó que en el último intento habían fallado, aunque no había evidencia, era obra suya. Rosamond, molesta, contestó que solo tenían que hacerlo una vez más. Sin evidencia, no había ni un veredicto de culpabilidad y debía mantenerse en secreto. Pensó que era una oportunidad para terminar con todo. Sacaría todas las cartas para esa ocasión. Su paciencia empeoraba y se hacía mayor con cada día que pasaba. Clara sintió incapaz de derribar la terquedad a Rosamond. January se quejó mientras leía la carta. Rosamond le estaba dando órdenes como si fuese una sirvienta. Se habían unido para buscar beneficio mutuo. Esos días, Rosamond cruzaba la línea con demasiada frecuencia. Se tranquilizó. Después de todo, Rosamond se convertiría en reina y ella en duquesa. Así todo habría terminado. Solo tendrían que esperar un poco más hasta que su deseo se cumpliese. Colocó la carta en su joyero. A pesar que Rosamond siempre terminaba sus mensajes con un quema esta carta, January nunca lo hizo. Conocía la naturaleza a Rosamond mejor que nadie y le resultaba imposible confiar en ella. Podría abandonarla en cualquier momento si estuviese en problemas o simplemente si el duque le incomodase. Incluso podría culparla de todos sus crímenes. Para evitar que todo esto sucediese, January había recolectado gradualmente todas las pruebas y, por supuesto, esto era un secreto que se llevaría a la tumba de ser necesario. Entonces llamaron a la puerta. Era el mayordomo. Informaba que Lady Rochester había llevado una preciosa merienda y deseaba que ella se uniese. La mención de merienda preciosa llamó su atención y cuando preguntó a qué se refería, el mayordomo contestó que era un manjar que solo la familia real disfrutaba, ya que era sumamente precioso. Era una noticia que la sorprendió. Ella era una amante de los dulces, así que asintió. Contestó que se dirigiría de inmediato. Estaba tan emocionada que se olvidó de guardar el joyero, los cuales contenía todas las cartas en su lugar de escondite. January saboreó los dulces que Lady Petronilla había llevado. Después de que esté muy atenta con ella, preguntó ¿por qué de repente le daba un regalo como ese? Petronilla con una sonrisa mencionó que últimamente había estado arrepentida. January era una persona muy hermosa y ella era una persona que apreciaba mucho la belleza. Comenzaron a hablar un poco más. La concubina se relajó ante la conversación de la dama y las golosinas, hasta que Petronilla se inclinó elegantemente, mencionando que había bebido mucho té e iría al tocador, mientras January esperaba tranquilamente. Luego se congeló cuando un repentino rayo de sospecha la detuvo. El baño estaba en el primer piso, pero ella había subido las escaleras para el segundo piso. Se apresuró a ir en su habitación. Sin embargo, cuando ella entró a no había nadie. Revolvió rápido y silenciosamente su joyero. Contó las cartas. Había un total de 17 cartas. Afortunadamente no faltaba ninguna. Suspiró en un alivio y cerró la caja, cuando una voz a sus espaldas preguntó qué es lo que estaba haciendo. January, sobresaltada, soltó un grito y puso su mano sobre el pecho. Sus ojos se posaron en Petronilla. La dama preguntó qué pasaba. Ella estaba fuera esperando. Esta no la contestó, ya que quería comprobar algo, y preguntó por qué había ido al segundo piso. Sabía que había un tocador en el primero. La dama contestó que no sabía de ese hecho. Una de las sirvientas le había mencionado que había un tocador en el segundo piso y no había oído hablar sobre el otro. Se disculpó si eso la había ofendido. January contestó que no importaba, con una sonrisa, ni le propuso que siguiesen con su amena charla, y así volvieron al lugar. Después de que Petronilla se haya marchado, January estaba muy inquieta. Sabía que necesitaba encontrar una manera en que Petronilla fuese de esa casa. Tenía un presentimiento malo sobre ella. En cierta manera la recordaba a la duquesa Efren, si bien ésta no dudaba en mostrar su hostilidad hacia ella. Petronilla era algo diferente. Era como si estuviese escondiendo sus garras y esperase el momento perfecto para atacar a su presa. Pero de un momento a otro prefería lidiar a la duquesa. Se preguntó, ¿cuándo volvería? Aunque esa mujer no estaba, el mayordomo se interponía en cada asunto que quisiese realizar, y ahora también lo estaba haciendo Petronilla, inmiscuyéndose en sus planes, así que debía ser cuidadosa para mantener esa posición hasta el final. Hizo varios ruidos de frustración, pero se detuvo cuando alguien abrió la puerta. Era una figura inesperada. Era su pequeño Jacob. Su rostro se iluminó. Su hijo pequeño rápidamente se acercó a ella y lo levantó en los brazos. El pequeño niño fue criado por una niñera, ya que tenía sangre medio noble, incluso si la otra mitad era de una plebeya. La mujer
mujer preguntó a su hijo por qué estaba en su habitación. El niño se quejó, mencionando que la niñera estaba llorando. January se quedó perpleja. Elena era una mujer que no derramaba lágrimas. Preguntó por qué. El niño respondió que no lo sabía. La mujer se acercó al mayordomo para indicarle sus incomodidades, mencionando que Elena estaba llorando enfrente de su hijo. Tenía que tener cuidado frente a él. El mayordomo tenía una mirada muy diferente a lo habitual. Su rostro inexpresivo que siempre mostraba no dijo nada. Cuando miró de cerca vio que sus ojos estaban rojos. Esperó pacientemente las palabras del mayordomo. Un momento después, él mencionó al joven maestro sin terminar su diálogo. Ese era el título del hijo de la duquesa. Un momento más, el mayordomo agregó que el joven maestro había fallecido. En cuanto escuchó eso, January tuvo que esconder la amplia sonrisa que amenazaba por extender su rostro. Por otro lado, en el palacio, Patricia se acababa de enterar por Miriam que Nila había ido a la finca Efreni. Supuso que había ido a terminar el trabajo que habían mencionado antes. Preguntó si habían tenido noticias de sus padres. El padre de Patricia, el marqués Gloucester, era un aristócrata de alto rango que participaba en la política, pero era muy sutil. Esa era su personalidad habitual, y desde que se había convertido en reina, había sido más cuidadoso. Patricia estaba agradecido por la actitud que había tomado su padre, pero al mismo tiempo sentía pena. Comentó que se acercaba el cumpleaños de su madre, así que solicitó a Rafaela que pudiese seguir con ella, la cual aceptó con dicha. Acordaron que preparasen su salida, también que enviasen una carta a su padre, informando que los visitarían en 3 días. Más tarde, ese mismo día, Petronila llegó al palacio de su hermana. Al ver su mirada sombría, preguntó si habían encontrado algo. Petronila dudó un poco, pero luego, con determinación, mencionó que con eso podrían ser capaces de deshacerse tanto de Rosamond como del duque Efreni. Con una expresión terrorífica, dijo que no importaba quién sea que se haya puesto al lado de Rosamond, se aseguraría de derrumbarlos. Petronila le entregó todas las cartas. Eran 17 en total. Comenzó a estudiarlas. Su expresión normal empezó a torcerse cuando empezó a leerlas una por una, y cuando finalmente terminó, se echó a reír como si estuviese desquiciada. Era completamente ridículo el contenido de estas. Mientras tanto, en la familia Efreni, un profundo dolor surgió por toda la casa, debido a que el joven maestro Henry era muy cortés y amable con todos en la casa, incluidos los sirvientes. Todos rindieron un homenaje a su muerte, excepto una persona. January sofocó el sonido de la carcajada en su habitación. El único sucesor de la duquesa había fallecido, aunque Henry la solía tratar con la mayor cortesía, como madrastra se lo permitía. Era lo suficientemente comprensiva como para llorar su muerte, pero era una señal de los cielos. Sus planes iban mejor a lo esperado. Si todo marchaba bien, según los planes de Rosamond, entonces podría ocupar el lugar más alto, el de la duquesa. Sonrió alegremente al pensar en su próxima situación y en la situación de su hijo. Este sería el sucesor oficial del duque. Rosamond sería coronada reina y la duquesa Efreni sería arrastrada hacia abajo. Se obligó a calmar su carcajada. Si esta era revelada, sería expulsada. Ante el sonido de alguien tocando la puerta, cambió rápidamente su expresión, como si hubiese perdido a su propio hijo. Después de asegurarse de que estaba perfecta, abrió la puerta. Era el mayordomo. Preguntó qué estaba pasando. Este le entregó una carta sin decir palabra alguna. Era del Palacio Imperial. Para ser exactos, era una carta de Rosamond. El mayordomo, un poco frío, mencionó que era una carta de la marquesa Etline. Tomó la carta con expresión de sorpresa. Sostuvo la tristeza en sus ojos mientras cerraba la puerta. Tan pronto como la cerró, el mayordomo desapareció. Una sonrisa cruzó su rostro. Solo faltaban 3 días. La carta de Rosamond decía que en 3 días la emperatriz regresaría al Palacio Imperial desde la casa del marqués. La mujer solicitó nuevamente que eliminase la carta. Al día siguiente, la noticia sobre la muerte del hijo de los Efreni se difundió rápidamente. La duquesa de Efreni regresaba a casa con el cuerpo donde se llevaría a cabo el funeral. Con el único heredero de la casa Efreni fallecida, mucha gente decía que el hijo del amante del duque heredaría la casa. Este tema también era conversado con Patricia, aunque lamentaba la pérdida de la duquesa Efreni, pero el poder de la decisión sobre el heredero del ducado recaía sobre la duquesa. Patricia mencionó que si el contenido de las cartas era cierto, probablemente las cosas saldrían como esperaban. Si ese era así, probablemente la duquesa adoptaría un niño. El próximo sucesor de la familia sería quien ella quisiese. La duquesa tenía todo el derecho de hacerlo, dijo Petronila sintiendo con la cabeza. La duquesa Efreni no tomó el apellido de su esposo. Originalmente era una joven dama del ducado Efreni y el actual duque Efreni había sido el hijo mayor de un varón. En cierto modo,
modo, era natural que la esposa tomase el apellido de su esposo y no el suyo. En cualquier caso, el joven señor asumió el cargo de su suegro, simplemente porque la duquesa Efreni era la única hija del anterior duque Efreni. Más tarde se estableció como duque porque era el esposo de la duquesa Efreni. La duquesa no desafió la posición de su esposo porque ella lo amaba, pero si las cosas salían mal, él debía devolverle el título. Patricia mencionó que necesitaban la ayuda del duque Waterford. Nila estuvo de acuerdo. Si ella revelase lo que descubrieron, todos pensarían que solo eran rumores debido a la rivalidad que tenía con Rosamond. De inmediato solicitó a Miria que mandase una carta solicitando su presencia. Esa misma tarde, Patricia salió a dar un paseo para tranquilizarse, aunque se encontró con Lucio. El emperador, al verla de inmediato, preguntó cómo se encontraba. La respuesta de Patricia era muy corta. Lucio no quería dejar que su conversación terminase de esa manera, pero Patricia preguntó cómo se encontraba él. A pesar de su fría expresión, Lucio se sintió glorioso con esas palabras. Respondió que estaba bien. Ante esta respuesta, Patricia comenzó a caminar, pero Lucio la detuvo. Cuando la reina volteó, Lucio pudo ver el perfil hermoso y elegante de la reina. Dudó un poco, se disculpó por el día de su ataque. Patricia le restó importancia. Después de todo, ella no había sido lastimada. Lo tranquilizó. Lucio se disculpaba nuevamente. Ella necesitaba una disculpa adecuada. Agregó que escuchó sobre la visita hacia el marquesado. Recomendó que podía quedarse en ese lugar el tiempo que quisiese. Ante la duda de Patricia, él agregó que quería que ella descansase. Había pasado por muchas cosas. La oferta era tentadora para Patricia, pero el peso del deber era un peso que siempre llevaría. Informó que solo iría temprano y volvería por la noche. La expresión en el rostro de Lucio era demasiado visible. Cuando se dio vuelta para empezar su caminata, vio de reojo que el emperador tenía una expresión agradable y sin darse cuenta, ella también sonrió. James Newton Lee Whitney. El actual duque Efreni había surgido de una familia de varones de bajo rango. Para los nobles tradicionales, él solo era una monstruosidad. Por esa razón, el duque Waterford, que era uno de los duques de pura sangre, sin embargo, el problema fue crítico cuando el duque Efreni copió uno de los negocios del duque Waterford y lo convirtió en un gran éxito, causando un gran daño y una enorme pérdida en el duque de Waterford. Por ende, su odio hacia ese hombre solo iba en crecimiento. Por esa razón, necesitaba la ayuda del duque Waterford. Este se presentó ante la reunión de Patricia al día siguiente. Preguntó serio cómo podía ayudarla. La reina Patricia le entregó las cartas, el cual empezó a leer. Después de terminarlas, su expresión se puso blanca. Era asombroso el contenido de estas cartas. Patricia preguntó si el duque sabía sobre el pasado del emperador. Si ese era el caso, también sabía qué repercusiones tendría esto. El duque contestó incómodo que sí, lo hacía, pero las cartas no podrían ser consideradas como prueba. Tendrían que buscar más. Patricia tranquila dijo que estaba en lo cierto, pero dado que la reina Elisa ya no estaba y que el duque Oswin probablemente no hablase, tampoco sabría con detalle lo sucedido, los que quedaban de este asunto eran las personas implicadas en las cartas y el duque Efreni. Además, no encontrarían evidencia alguna. El duque propuso que debían informar al emperador sobre esa carta. Patricia lo estudió un momento. Quería estar segura de confiar en él. Luego negó. No podían hacer eso. Eso no era considerado traición. Tampoco un insulto a la familia imperial. Si mostraban esa carta al emperador, él los castigaría directamente por ese asunto y solo sería una venganza personal y también sería visto como un tirano. ¿Acaso él quería que pasase eso?, preguntó. El duque mencionó que no. Preguntó entonces cómo procederían con ese asunto. Una sonrisa se extendió en los labios de Patricia. Empezó a decir, la mejor manera de ser castigado no era por el emperador, sino por la propia duquesa. Preguntó si acaso esa no sería la destrucción perfecta. ¿No sería malo que se difundan algunos rumores? El duque preguntó cómo podría ayudarla si ese era el plan. Patricia mencionó que escuchó que su esposa tenía un gran círculo social en la alta sociedad y recomendó que exagerasen en un rumor en específico. Y así, el principio de todos los problemas fue por un rumor. Al día siguiente, Patricia volvió a su casa, una que no había visto hacía meses, desde que se casó. Sus padres la saludaron. En lugar de abrazarla, se inclinaron respetuosamente con la cortesía correspondiente. Mencionó que se dirigió a ese lugar no como reina, sino como su hija. Su padre contestó que eso no cambiaba el hecho de que ella era la madre del imperio. Además, eran la cortesía que ellos querían brindarle como súbditos. Patricia entró con sus padres a la mansión. Supo que ellos solo querían respetar las costumbres. En el trayecto
de este se encontró con su hermana, quien no la saludó en la entrada. Le hizo comentarios que le hicieron sonrojar de vergüenza, mencionando al joven Brandington y su inminente matrimonio, aunque se compadeció de ella, mencionando que lo harían luego. La marquesa la hizo comer hasta casi estallar, aunque estuvo muy encantada de comer en casa. Patricia disfrutaba una taza de té para el postre cuando tuvo una reunión privada con su padre. El marqués le hablaba de manera casual, llamándola por el apodo que siempre ha tenido, Tricia. El marqués preguntó cómo iba su vida en el palacio. Patricia contestó que al parecer él tenía curiosidad, dado que nunca le había ido a visitar. El marqués contestó que ella pensó que lo entendería, no quería causar ningún inconveniente. Además, eso no sería bien visto para la nobleza, solo abriría pasos a chismes y lo mejor era ser precavidos. Preguntó nuevamente sobre su vida en el palacio. Patricia con una falsa sonrisa contestó que seguro él ya lo había escuchado. Ella y su esposo no eran tan cercanos, también que no estaban en buenos términos con la marquesa Edline. Su padre la miró triste, lamentando no poder ayudarla. No tenía mucho poder. Patricia lo consoló rápidamente. Estaba muy agradecida por ser parte de la familia Gloucester. Su padre mencionó que al parecer la cercanía con el emperador había cambiado. Agregó que también escuchó que ya no favorecía a la marquesa. Aunque el marqués no visitase el palacio, sabía lo que sucedía dentro de este. Patricia estuvo sorprendida. Preguntó cómo lo sabía. ¿Acaso tenía un espía? Su padre solo se reía, informando que todo el mundo sabía de ese hecho. Patricia dijo que ese interés podría ser pasajero, como el de la marquesa. Su padre dijo que era un buen punto. Lo mejor era que lo tenga presente. Patricia agregó que quizá pronto eso podría arreglarse y se aseguraría que no haya daños a su familia. Así alivió las preocupaciones de su padre. Por otro lado, Rosamond ordenó a Clara que no debería haber errores. La dama le aseguró que tendrían los resultados positivos esta vez. Rosamond quería acabar con ese tema lo más pronto posible. Ya tenía 27 años. Su mejor momento para tener bebés ya había pasado. Tendría que dar a luz lo más pronto posible y convertirlo príncipe heredero. A su ansiedad, Clara le dijo que todo estaba bien planeado. La señora January no era tonta, así que no debía preocuparse. Rosamond se tranquilizó. Sabía que January era muy capaz. Mencionó que si la reina falleciese, ella sería la principal sospechosa, pero no podían probarlo, ya que no habrían pruebas suficientes para culparla. Clara dijo que todo saldría como ella deseaba, si January permanecía en silencio. Rosamond, confiada, contestó que esa mujer no la traicionaría. Si ella caía, también lo haría el duque, y por ende, esa mujer. Una sonrisa de absoluta confianza se instaló en su rostro, hasta que escuchó un crujido fuera de su habitación, algo que la sorprendió. Ordenó a Clara que verificase. La dama se dirigió a la puerta, pero no había nada cerca. Cuando lo informó a su dama, esta ansiosa ordenó que encontrasen a la persona. Eso no podría filtrarse. Mientras tanto, Patricia estaba disfrutando de la tan anhelada reunión con su familia, después de estar lejos de ellos durante mucho tiempo. Después de la cena, cada miembro de la familia presentó sus regalos de cumpleaños a la marquesa. Patricia hizo lo mismo. La marquesa Rochester tenía una sonrisa suave y agradable. Ese solo gesto hizo que el corazón de Patricia se calentase por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuánto había pasado desde que había experimentado eso? Ni siquiera podía recordarlo. La marquesa notó el gran cambio en su hija. Preguntó cuándo volvería. Patricia contestó que lo haría antes de medianoche. Luego se dirigió para hablar en privado con ella. La marquesa mencionó que se sentía triste, que su tiempo juntos sea demasiado cortos. Patricia le dio la razón. Ella se sentía igual. Pensó que cuando se convertiría en reina podría visitar su hogar a menudo, pero ese deseo era solo una ilusión. Hablaron sobre las personas que estaban al lado suyos y quienes podrían ser valiosas, dependiendo de ella. Gracias a las buenas personas, ella se aferraba en su vida en el palacio. Luego hablaron sobre cómo iba la relación con el emperador. Patricia decidió ser honesta. Dijo que su relación se resumía en odio, lástima. Prácticamente era solo simpatía. Preguntó si eso era una buena relación. La marquesa contestó: quien decidía si era algo bueno o malo era ella. Preguntó entonces qué opinaba de su relación. Patricia dijo que no estaba segura. No lo odiaba, pero si tuviese que pasar toda su vida en esa relación, sería muy agotador y difícil. La marquesa entonces preguntó si ya habían pasado la noche juntos, cosa que avergonzó a Patricia. Dijo a su madre que era vergonzoso hablar de ese tema con ella. La marquesa solo mencionó que no lo hiciese. Ellos eran adultos. Además, por su forma de hablar, pensó que no había pasado nada. Patricia admitió que solo pasó por accidente. Era algo que no se podía evitar. No había sentimientos por medio, y aseguró que no se enamoraría del emperador en el futuro. La respuesta de su madre fue: nadie sabe lo que viene en el futuro. Luego de eso hablaron un poco más, hasta que Patricia mencionó que ya era tiempo de volver. La marquesa asintió, pero
no sin antes abrazar a su hija. Dijo que fue hacía mucho tiempo que no la abrazaba de esa manera. Solicitó que se mantenga sana hasta que la volviese a ver. Ella quería que su hija sea feliz. Después de despedirse de cada uno de los miembros de la familia, Patricia abordó en su carruaje. La puerta del carruaje se cerró con ella dentro. Reflexionando sobre los pensamientos después de ver a su familia, cayó en una contemplación aún más profunda. Murmuró que no quería volver al palacio. Si pudiera, se quedaría en la mansión por el resto de sus días, pero ella no podía hacer eso. Además, solo era un deseo infantil. Se dirigió a Rafaela preguntando si sería difícil para ellos, ya que era tarde. Rafaela recomendó que lo mejor hubiese sido que se quedase, ya que sería peligroso viajar por lo oscuro que estaba. Patricia contestó que no podía estar alejada del palacio. Sería difícil mantener un ojo sobre Rosamond. Patricia recordó la conversación que tuvo con el duque Waterford el día anterior. La duquesa Waterford sería a cargo de los rumores. Petronila se encargaría de la duquesa Efraín. Patricia necesitaba ocuparse del emperador. Pero, ¿le creería en ese momento? El final estaba cerca. Tenía pruebas. ¿Pero sería capaz de aceptarlo? Se refería por el estado de su mente y su corazón ya debilitado. Se sentía preocupada por él. ¿Pero por qué lo hacía? Él no tenía nada que ver con ella. Esa debería ser la naturaleza de su relación. Solo una mirada. De pronto la voz de Rafaela sonó fuerte, preguntando quién estaba ahí. Cuando se asomó, unos asesinos aparecieron. Eran demasiado. Patricia sonrió sin darse cuenta. ¿Era tan predecible esa situación? Preguntó a Rafaela si estaría bien. La mujer caballero contestó que sí, mientras Patricia con calma agregó que confiaba en ella. Se recostaba en el carruaje como si nada hubiese pasado. Cerró los ojos recordando lo que había sucedido hacía 2 días. La reina solía ser escoltada por la Segunda Orden Imperial de Caballeros. Sin embargo, era raro que toda la horda se moviera para protegerla. No solo había poco riesgo de que ocurriese una situación peligrosa, sino que la procesión podría volverse engorrosa y molesta. Hacía 2 días se filtró la información intencionalmente de que Patricia saldría del palacio con una pequeña escolta. Si tenía razón, había alguien del palacio que mantenía contacto con el Palacio Vane. Miria había sido informada de esto y probablemente ya estaría arrastrando al traidor. Incluso, si no lo hacía, podía simplemente reemplazar a todas las damas de honor. Después de eso, Patricia dio una orden en secreto a Rafaela. Solo llevarían 1/3 de la Segunda Orden de Caballeros en procesión de escolta. Si toda la orden lo acompañaba desde un principio, podría haber riesgo de que el enemigo notase el plan. Sin embargo, dado que Rosamond no tendría otra oportunidad para quitarle la vida, Patricia había ordenado que el resto de la orden viniese a su lado en un momento determinado. Esperaba que no llegasen tarde. El sonido de la batalla afuera sonó en sus oídos. Entonces escuchó a Rafaela quejarse. Al parecer había resultado herida, pero este grito había sido atronador. Patricia comenzó a ponerse más nerviosa porque los caballeros aún no estaban en ese lugar. Se mordió los labios al mismo tiempo que la puerta se abrió de golpe. Patricia saltó de su asiento y al mismo tiempo un asesino se lanzó con su espada hacia ella.